Vamos a probar este micrófono que tengo desde hace tiempo, a ver qué tal. Y pensemos las razones por las cuales un psicoanalista podría ser transfóbico. Esa es ninguna, porque el analista es una función. Una persona podría ser transfóbica. Eso sí, porque esa es una posición de sujeto, o sea, se requiere de alguien que padezca la fobia. Una función no puede padecer eso, a excepción de que aparezca el sujeto. Ahora, ¿por qué se podría pensar que lo trans aparece en una psicosis? Es importante recordar que en los tiempos en los cuales el psicoanálisis nació, o sea, inicios de 1900, o inclusive cuando Lacan reescribió algunos conceptos, no era posible realizarse una operación de este tipo. Ahora, si nos detenemos a pensar que hay un desencuentro entre el cuerpo, la imagen del yo y la idealización a la que se persigue, se podría pensar que es una psicosis. Pero esto no pasa por el hecho de que esté bien o esté mal o estén locos o estén enfermitos. O sea, en realidad la psicosis es pura, simple y llanamente una forma de relación con el mundo, con el lenguaje y con los otros. La neurosis, la histeria, la obsesión, etcétera, son formas de relación. Bien, cuando Lacan dice que el cuerpo es imaginario, lo que está generando es que la representación del cuerpo de cada uno surge de una concatenación de imágenes. O sea, cada uno tiene una imagen de lo que es su cuerpo. Esto es muy aparte de la cuestión fisiológica, o sea, de la carne en sí misma, que terminaría cayendo, digamos, en el registro de lo real. El cuerpo es imaginario, es una producción imaginaria. ¿Por qué? Porque requiere del reconocimiento en la imagen, el reconocimiento en los otros. Por eso es que justamente cuando vemos películas estas de cambio de cuerpo, es que alguien ve en dónde está y dice, este cuerpo no es mío. Y no se refiere solo a la cuestión de la carne, sino que no se reconoce en esa imagen, ¿sale? Porque pues, hasta que no lo ves no puedes dar cuenta de si es o no. La cuestión de definir una cuestión identitaria a partir de una estructura es un problema. O sea, no todos los trans son psicóticos, ni todos los psicóticos son trans. O sea, uno no se sigue del otro. Podemos encontrar trans muy neuróticos, esto es cierto. ¿Por qué? Porque dependerá de cómo es que está operando la cuestión de la transición, la cuestión de la identificación, inclusive, por ejemplo, la forma en la cual van llevando la articulación corporal, las modificaciones corporales que se realizan. En todo proceso trans es necesario que la persona realice un proceso psicológico, más allá del enfoque, yo voy a hablar específicamente de lo que apuntaría a un psicoanálisis, para que el sujeto dé cuenta de las razones que lo llevan a hacer esta modificación en sí mismo, porque a fin de cuentas también puede ser una declaración política. ¿Cuál es el riesgo? Que la persona coloque el resultado posterior a la transición como una panacea, como aquello que va a resolver todos sus problemas. Y si esa era la última solución, la última salida, lo que viene en delante una vez que fracasa, pues ya sabemos qué es muy alto en las estadísticas, ¿no? Las personas que se sacan del chat porque la respuesta, esa única respuesta en la cual habían colocado todas sus esperanzas de una vida radicalmente diferente, pues no se cumplen. Ahora, tenemos que entender cómo se articuló la imagen del yo, cómo es que se produjeron las identificaciones, qué es lo que el sujeto espera que pase, cómo es que se construyó esa escena, cuáles son los significantes que la atraviesan, o sea, cómo está colocado. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que la imagen de la transición de la modificación corporal, eso que está persiguiendo, pueda ser alcanzado por otras vías. Entonces estaríamos hablando de algo que está cayendo dentro del estatuto de un síntoma. Un síntoma está buscando alcanzar algo de una manera modificada, digamos por vías alternas, porque la manera directa de alcanzarlo no es posible, está bloqueada, tiene limitaciones, por decirlo menos.
O hay quien cree que como hombre no puede acceder al cariño, a la pasión, al afecto, y entonces la única forma de acceder a eso, pues sería convertirse en mujer. Sí, se escucha muy loco, ahí es donde podríamos decir, bueno, esa es una elaboración psicótica del asunto, y sí podría serlo. Cuestión está en que no podemos deducir una psicosis nada más porque eso está apareciendo ahí. Tenemos que dar cuenta de todos los elementos estructurales a partir de los cuales el sujeto se presenta, cómo se articula, que tú podrías considerar muy normales y que probablemente tengan una estructura psicótica, pero es una estructura psicótica que no se ha desanudado, no es delirante. Pero entonces, volviendo a los analistas que tienen este prejuicio, la corta es que necesitan análisis. Recomiendo libros, Edipo Gay de Jorge Reiter, me parece que trabaja muy bien la cuestión. A partir del momento en el cual el psicoanálisis empieza a transmitir a partir de ejemplos, por ejemplo, esta imagen hasta cierto grado absurda del complejo de Edipo, donde todo tiene que ver con las personas y los estudiantes se quedan con la imagen, con el ejemplo, no se detienen a pensar la lógica, todo se fue al carajo, porque entonces creen que 2 más 2 es 4 y siempre debe de haber un 2 y debe de haber otro 2 para que haya un 4. Y pues, ¿qué crees que no es cierto? Puede haber 4 unos, ¿no? Puede haber 8.5, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la cuestión. No se ha alcanzado a entender la lógica, no se ha alcanzado a transmitir, no en todos los lugares, ¿no? Pero mucha gente que estudia psicoanálisis al chas chas, pues no ha acabado de entender ni qué hace ni cómo funciona eso que hace. Lacan ya tenía esta crítica en 1953. Sí, estamos culpando a la IPA en parte, sí. La posición psicoanalítica y el objetivo de un análisis apunta a que el sujeto pueda darle lugar a eso del deseo que le habita, a modificar sus relaciones con el mundo, sus formas de lazo social, la forma en la cual se relaciona consigo mismo, con el objeto, con el amor, con los otros, con el lenguaje, con la existencia, claro, dependiendo de cada caso, y cuál sea la urgencia de cada sujeto hablante, ¿no? Ahora, claro, para los analistas esto se vuelve muchísimo más exigible, porque si tú te encuentras con un caso de lo trans, donde tú te empiezas a dar cuenta que tienes estas posiciones que van en contra, pues lo primero que tienes que hacer es llevar el caso a supervisión y en segundo lugar, a análisis, también para preguntarte si vas a ser capaz de sostener un caso de esa índole. No hace falta que el analista pueda sostener todos los casos. Eso sería articular una extraña imagen de omnipotencia que quién sabe de dónde salga. Ah, no, sí, de personas que no han analizado y no le han dado lugar a su complejo de castras. Ajá, eso, de la acción de quedar como sujeto marcado por la falta, por lo imposible, por aquello que no se puede. Por eso es justamente importante darle lugar a esto. Entonces, sí, falta de actualización también en la lectura, en la técnica, en la práctica y en el análisis personal, ¿no? Saludos.